tal? Bienvenidos a todos. Espero que le estén pasando muy bien. Déjenos por favor en el chat no únicamente su nombre, sino también desde dónde se están conectando. Saludos a Abel, a Jorge Carlos, a Fabián, a Fede, a Daniel, Mónica. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Déjenos en el chat de dónde es que se están conectando. Y déjenme les comparto pantalla para arrancarnos con esto que es lo más importante. Vamos a ver. Por acá, gente de Oaxaca, de Colombia. Un saludo, gente de Argentina, Diego. Bruno de Argentina, Tijuana, México, perfecto. Un montón de gente. Qué chido que la gente de Growth Factory se armó esto. Entonces, bueno, venga, pues vamos a arrancarnos. ¿Qué te parece, Rodrigo? Bueno, a ver, pues primero que nada, shout out a la gente de Growth Factory que nos invitó a armar este webinar. Ellos son una plataforma educativa para líderes en subcontratación de TI desde el 2013, al parecer. Pero bueno, hacen este tipo de cosas en la que todos ganamos, ¿no? Un poco nosotros lo que vamos a intentar es ahorrarles algunos errores a todos aquellos que estén buscando particularmente comenzar un negocio en el área de TI. Nosotros somos una empresa de diseño y desarrollo de software que técnicamente entra en este tipo de servicios. Y nada, les vamos a ir contando un poco a poco de qué es realmente, cuáles son las lecciones que más nos han quedado marcadas después de esta aventura de 6 años. Pero bueno, este webinar será valioso para desarrolladores, QAs, diseñadores de UX UI, PMs, ¿no? Gente que incluso ya arrancó con algún negocio de TI o freelancers que brindan este tipo de servicios al mercado. Y para contarles un poquito de cómo va a estar la dinámica, pues vamos a estar aquí cotorreando alrededor de 1 hora. Va a haber un espacio para preguntas y respuestas, así que por favor, cualquier pregunta que tengan, tírenla en el chat. La gente de Growth Factory nos va a estar ayudando a colectar todas estas preguntas para que al final podamos responder a ellas. Nosotros de igual forma tenemos un link con las preguntas que ya hicieron antes al momento de registrarse, pero cualquier cosa que les vaya surgiendo, tecnicismos, particularidades de lo que estamos haciendo, por favor, déjenlos ahí. Y también me parece que hay un par de encuestas corriendo mientras estamos haciendo el webinar. Entonces, pues bueno, también participen por ahí, que es la forma en la que nosotros engageamos con ustedes, ¿no? Y bueno, también les recomendamos concentrarse, ¿no? Cierren las 180 tabs que tienen en su navegador, pueden esperar o por lo menos minimícenlas y vamos a arrancarnos. Primero que nada, nosotros somos Acueducto, somos un estudio de diseño y desarrollo de software. Tenemos ya 6 años en el mercado y por platicarles un poquito de los clientes a los que servimos, nosotros hemos encontrado un sweet spot en grandes corporaciones y empresas medianas. Servimos desde empresas que están en el top 500 de México, como pueden ser lo de Acero o InterMX, que son organizaciones con miles de empleados, muchísimos problemas, también mucho red tape, burocracia y cosas que requieren de paciencia cuando están del lado de la mesa como nosotros, pero también hemos trabajado con empresas tecnológicas como Global 66 o NXTP o Apply, que son startups que han recibido una serie A. Y esto es fundamental porque son empresas que recién recibieron capital, están creciendo sus equipos, tienen un montón de problemas entre las manos y justo una empresa de diseño y desarrollo de software les viene bien para construir cosas. Por contarles un poquito de quiénes somos nosotros dos, Rodrigo es un diseñador de interacción y es un desarrollador que ya tiene 14 años de experiencia, especializándose particularmente en esta parte de la interacción con el usuario, del UX, del UI, pero también del front-end. No únicamente se queda en la parte de diseño, sino también en lo que es shipear algo a la web. Y por mi lado, yo soy alguien que es experto en marketing y administración de proyectos digitales. Y bueno, llevo ya 12 años siendo un geek de la internet.
Como les cuento, nosotros llevamos 6 años con Acueductos sirviendo a este tipo de clientes y vaya, que ha sido una aventura, pero vámonos de lleno con las lecciones y también para ya dejar hablar a Rodrigo, que llevo 5 minutos ya sin dejar de hablar. No, muy agradecido en realidad de que hayas estado en radio tú, Arte, porque si no, este intro hubiera sido mucho más difícil de lo que fue. Encantado de empezar a hablar ahorita apenas. A ver, pues diseñamos estas lecciones intentando pensar en cuáles fueron los dolores más grandes que hemos tenido a lo largo de esta carrera de 6 años con el estudio. Y pues ya sin tanto preámbulo, una de las lecciones más importantes que aprendimos es que el mejor momento para lanzar es cuanto antes. Muchos clientes llegaban con nosotros queriendo construir plataformas gigantescas, em, empezar con, no sé, 8 funcionalidades en lugar de 2, intentando abarcar a muchísimos usuarios, pensando en, claro, cuál era su producto soñado. Y pues esto nos trajo muchísimos problemas a nosotros y también a nuestros clientes, porque cuando son ideas nuevas, es muy importante probar contra el mercado y ver que realmente haya usuarios que quieran descargar tu aplicación o que quieran utilizar tu plataforma. Y es muy probable que además estés equivocado cuando quieres lanzar un producto y que tu primera propuesta es algo que nadie quiere usar o que casi lo quieren usar, pero les hace falta otro componente en el que nadie había pensado. Y claro, cuando uno pasa meses y meses y invierte cientos de miles de pesos o decenas de miles de dólares o más, ¿no? Construyendo un producto enorme, cuando cuando sale al mercado y nadie lo utiliza, pues eso es un golpe en el estómago para todos, ¿no? Para nosotros como equipo que estuvimos trabajando meses, para el cliente que ha invertido tanto en ello y también pues para el bolsillo que tiene que pagar una nueva ronda de cambios hasta encontrar lo que realmente el mercado quiere, ¿no? Entonces, la solución a esto, hemos descubierto con el tiempo, es que hay que construir de forma incremental. Hay que descubrir cuál es la forma más pequeñita de probar lo que piensan nuestros clientes que sus usuarios van a utilizar y probar nada más eso. Y si incluso si sus usuarios están enojados porque hay cosas que no pueden hacer perfecto, ¿no? O sea, la furia de los usuarios es en realidad un gran feedback de que tienen muchas ganas de utilizar el producto que estás construyendo. Claro, esto hay que ser sensatos alrededor, ¿no? Pero la lección más importante es, entre antes se entregue valor a tu cliente, a tus usuarios y se utilice menos tiempo en estar deambulando y planeando y comiéndote los fondos que tienes para descubrir la solución y para poder echar a andar algo, mejor. Y aquí los invitamos a ser un poco radicales con este punto. Nosotros tenemos un chiste interno que son las apps que pudieron ser un form. Esto es parte de eso, ¿no? Luego llegamos a ser tan radicales con los MVPs que, por ejemplo, no hay perfil de usuario, únicamente hay un logout para Nadie que puede pueda cerrar de no, cierre. ajá, no, no puedes cambiar fotos, no puedes, vaya, vayan directo a la cosa, si se puede, con un script, con una cosa sencilla, comiencen por ahí y sobre todo, como dice Rodrigo, shipen rápido, porque particularmente en diseño y desarrollo de software, y me atrevería a decir que en muchas áreas del TI, la vara con la que se mide el valor que estamos trayendo a los clientes y a los mercados es qué tanto estás shipeando y si lo que shipeaste trae valor o no. Entonces es fundamental llevarlo al mercado lo más rápido posible. El segundo punto es que aprendas a usar el equipo de personas que tienes a tu disposición. Nosotros tenemos un equipo de alrededor de 14 personas contratadas. Sin embargo, varias veces cometimos el error de contratar a gente cuando no tuvimos que haberla contratado. Cuando teníamos un proyecto que parecía grande, muchas veces decíamos, bueno, pues ya necesitamos otro diseñador más, ¿no? O ya necesitamos otro desarrollador más. Pues, oh sorpresa, contratábamos a la persona 3 meses después o hasta 4 o 5, terminaba este proyecto grande
y después nos quedábamos sin la cuenta que estaba pagando por poder traer a esta persona al equipo, pero también con alguien que no tenía realmente mucho que hacer, alguien que muy probablemente le íbamos a tener que decir que era mejor que no siguiera su camino en la organización, cosa que es muy desagradable y que nunca es lo que buscas cuando estás contratando a un perfil. Y esto nos enseñó que, particularmente cuando estás empezando y cuando no hay certeza de que el proyecto en el que te estás embarcando es uno que va a durar 1 año, 2 años o que se va a extender en el largo plazo, apaláncate de freelancers e incluso ve armando una buena cartera de gente brillante con la que puedas trabajar partes específicas, ¿no? Desarrolladores backends, frontends, diseñadores, PMs, ¿no? O sea, lo que sea que necesites va a ser de mucho valor que tú tengas en tu cartera unos 5 o 6 perfiles a quienes siempre les puedas ofrecer este tipo de proyectos. Y de ahí, pues la sesión, o más bien el consejo ya natural, es que solo contrates a alguien de fijo cuando un proyecto pues lo vaya a costear y no únicamente lo vaya a costear en el corto plazo, sino también que parezca que es en el largo plazo. Muchas veces van a tener que hacer apuestas alrededor de esto y jugársela, y a veces no les va a salir la cosa como es, pero no irse de lleno a la contratación luego es parte de lo importante. También por acá en los comentarios, antes de pasar al siguiente, me preguntan qué es shipear. Shipear es poner algo en la web, ¿no? Poner algo en manos de los usuarios. Viene de pues lo que los americanos o la gente que habla inglés dice ship, ¿no? Como you gotta ship this thing. Lanzar, ¿no? Lanzar también es una gran traducción. Y pues bueno, entre devs se utiliza mucho el Y término. aquí para añadir y construir sobre lo que está diciendo Arte, muchas veces esta red de freelancers es a donde vas a contratar a tu primer empleado o a los empleados del proyecto, de la cuenta que ya lograste bajar. Pero es muy valioso tener primero eh, a una red que sea más fácil de ampliar y que no te cueste mes con mes mantener por si tu flujo varía a lo largo del tiempo, ¿no? Porque eso se puede volver muy caro. El desarrollo de software es algo que particularmente emplea a personas con salarios altos y pues si te echas 2, 3 meses con un equipo de desarrollo de 2, 3 personas y no hay proyectos que estén fondeando eso, muy rápidamente se te pueden poner rojos los números. Sí, se te puede quemar todo el profit y hasta se te puede acabar el runway para pagar las nóminas ese mes. Y a ver, no, y perdón un segundo más en el anterior, Arte. Lo más importante que tú como dueño de negocio, independientemente que sea de TI o que tenga otro giro, tu mayor valor para tu equipo es cuidarlos, ¿no? Entonces, si por contratar de más o no apalancarte de este tipo de redes, te acabas la lana que le tenías que pagar a tu equipo, pues estás en apuros, ¿no? Estás tú fallando como líder de esta organización. Muy bien, ahora sí nos pasamos al Ahora sí. siguiente y ahí hay una Es pregunta del tuyo. Fabián, pero las vamos a ir colectando para el momento del Q&A, pero cuenta con ello, Fabián. Tenemos la respuesta a tu pregunta. Esta es para ti. Ah, ok, claro. Vale, muy bien. El siguiente punto es que el marketing es oxígeno para tu negocio. Y esto quiero que se lo tomen muy en serio porque particularmente cuando platico con emprendedores que vienen de un background técnico, ¿no? De una licenciatura en ciencias de la computación o programación o este tema, generalmente es gente que solo quiere construir y la parte de llevar lo que crearon al mercado es una o que se les complica mucho o que creen que no sirve. El marketing es oxígeno para tu negocio y es en medida que puedes tú conseguir de manera predecible que gente llegue a tu mesa de ventas, que incluso tú vas a poder mejorar tu servicio, porque necesitas oportunidades y proyectos concretados para darte cuenta que una cosa se hace mejor de una forma o de otra, que en una donde te tomaste 4 semanas pudo haber tomado solo 10 días. Son tantas las lecciones que tienes por aprender que un par de proyectos no te lo van a dar. Entonces, las acciones de marketing siempre hay que verlas como oxígeno
e incluso los invitaría a que vean a su compañía o si están pensando en armar una o cualquier iniciativa, que vean hacia adentro a su departamento de marketing como una compañía de medios. Nosotros somos una empresa que, por ejemplo, cada semana publica un podcast en el que platicamos con algún CTO de alguna de las top 500 empresas de México, con el CTO de alguna empresa que recibió fondos de Venture Capital o con algún desarrollador que creemos que es brillante y al que queremos preguntarle cosas y aportar así valor a esta red que es el Internet a través del contenido. Una vez que nosotros publicamos esto semana con semana, al día estamos publicando alrededor de entre 9 y 11 piezas de contenido en distintas redes sociales como YouTube, LinkedIn, Instagram y TikTok. Y esto va entre clips del mismo podcast, diseño gráfico que hacemos a partir de los insights que tenemos en el podcast, mostrar nuestro portafolio de cómo se ve nuestro trabajo, compartir nuestra opinión alrededor de temas que sabemos que son calientes en el momento, ¿no? Que si la gente está programando con Cursor, como, bueno, ¿qué pasa si programas con Cloud Code y Cursor? Nosotros encontramos que esa es una gran forma de hacerlo, entonces compartimos tutoriales de cómo hacerlo, ¿no? Pero siempre estamos entregando valor en Internet todos los días en pro de que la gente sepa que existimos y que cuando tengan una necesidad similar a la que nosotros solucionamos, pues piensen en nosotros, ¿no? Entonces, aquí sobre todo, los invito a ser muy agresivos con la parte del marketing y a que no dejen pasar un día sin publicar contenido en Internet con el objetivo de traer negocio a la mesa. Y por añadir un dato valioso, los leads que llegan a nuestra mesa de ventas se han escuchado todos al menos un episodio. Y esa es una Claro. ventaja muy importante porque quiere decir que ya se han echado una hora de nosotros hablando, teniendo una conversación inteligente y bien pensada y además con un invitado que sabe muy bien lo que está haciendo. Y también puede ver el número de episodio que es. Ya llevamos más de 210 episodios publicados en nuestro podcast y entonces se nota ahí también el volumen de las conversaciones que se han tenido. Y eso nos permite no tener que demostrarle a nadie que sabemos hacer lo que queremos hacer, sino más bien estamos buscando el match con nuestros prospectos, ¿no? Ver si nuestros tiempos se encajan con sus tiempos y nuestros costos con su presupuesto, si podemos armar el equipo que necesitan para el tiempo que tienen, etcétera, ¿no? Y no si sabemos lo que estamos haciendo. Lo más importante que hace uno cuando construye una empresa es reclutar talento y después cuidar a este talento, ¿no? Como decía un par de slides atrás, es nuestra responsabilidad como dueños de negocio cuidar al equipo que tenemos, asegurarnos de poder pagar la nómina día con día, de estar guardando fondos para los aumentos que tienen que llegar cada cierto tiempo, de darles bonos al final del año, como sea la legislación del país de cada quien, ¿no? Y esta es la pieza más importante porque conforme uno como dueño de negocio va tomando pasos hacia atrás a volverse cada vez más estratégico y menos operativo, solamente es posible ir haciendo ese recorrido cuando uno encuentra a personas realmente maravillosas, talentosas y que están dispuestas a comprometerse con la organización y con el sueño que uno está construyendo, ¿no? Nosotros tenemos un plan de asociar a 5 personas, además de nosotros, en el trayecto final de la empresa. Seremos 7 socios en total, con unos porcentajes que hemos estado definiendo, pero la intención de esto es compartir con esas piezas clave que ya identificamos que nos van a hacer crecer, que consideramos que son valiosísimas e indispensables para el negocio, y comprometernos con ellos y que ellos se comprometan de vuelta con el negocio, ¿no? Ya escogimos 2 de los 5 que queremos acomodar en este equipo, y lo que hacemos para asegurarnos de que
de que no sea esto una mala decisión, es que vamos entregando equity poco a poco, haciendo vesting, se llama, a lo largo de los años. En 4 años, estas personas que decidimos asociar es que tendrían su 8% completo, aunque bueno, esto dependerá mucho de la empresa de cada quien, no necesariamente hay que partirle en 5 o 6, esto es algo que se puede pensar por separado, pero en caso de que alguien decida salirse, uno tiene la oportunidad de comprarle ese pedazo de equity de vuelta. Entonces, con eso hay un incentivo para quedarse, hacer más equity. De todas formas, si un gran colaborador se queda contigo los 4 años que está consiguiendo equity, más el tiempo que ya estuvo contigo previo, ¿verdad? Que tú ya detectaste que era un gran colaborador antes de hacer esa oferta, eso ya valió la pena aunque uno tenga que pagar lo que sea que cueste el equity en ese momento, ¿no? Pero confiar en que el equipo que uno necesita está bien cuidado y que va a estar con nosotros en los momentos que vienen, pues es fundamental, porque la rotación es una realidad de todo negocio. Hay que aprender a lidiar con ella. Hay personas que llegan y que están 3 meses. Hay personas, una vez contratamos a alguien que duró un día y medio con nosotros. O sea, todo esto puede suceder y es parte natural de tener un negocio. Hay que saber manejarlo, pero cuando alguien tiene un verdadero talento, hay que invitarlo a quedarse con ustedes de forma idóneamente permanente. Y la contraparte de esto es justo que cuando hay colaboradores que no están trabajando de la forma en la que uno espera, que o no están rindiendo lo que el equipo necesita para realmente hacer excelente trabajo, o antes rindieron y ahora parece que no, o en el mundo remoto nos hemos dado cuenta que hay personas que tienen 2 trabajos y de todas formas están aquí haciendo el mejor trabajo de su vida, y hay personas que luego agarran otro y se distraen. Pues hay que desvincularlas lo más pronto posible, porque es mucho más pesado lo que te trae tener un colaborador que no está trabajando, que se está portando mal con el resto del equipo, que no está siendo apropiado para el rol que uno lo quiere, a iniciar un nuevo proceso de contratación, que bueno, que será algo pesado, pero es menos pesado que seguir con la persona que no está funcionando dentro de tu organización. Justo como dice Ro, a mí una analogía que me encanta es la del entrenador de un equipo de fútbol. Justo si tú eres alguien que está muy cómodo programando, diseñando, manchándose las manos y no te gusta lidiar con esto que es, pues, ver si alguien entregó, revisarle su trabajo, capacitarlo, tal vez arrancar un negocio no sea lo que tengas que hacer, porque de verdad vas a pasar la gran mayoría de tu tiempo haciendo eso. Y así como un entrenador de fútbol tiene que escautear talento, encontrarlo, una vez que está en las filas del equipo, nutrirlo y prepararlo para cada día salir a dar el mejor partido de su vida, ese es el rol que tenemos nosotros como dueños de negocios. Y en cuanto encuentras algo especial, que es muy difícil, ya lo verán, el mercado laboral está lleno de gente promedio, por así decirlo, y cuando alguien destaca, invitarlo a formar parte de la organización ofreciéndole 8% del equity a lo largo de estos 4 años es una gran oferta y es una gran forma de buscarte un happy problem, que es que después de 4 años esta persona te diga, oye, no, yo el valor que traigo a la organización es mucho más de ese 8%. Entonces ahí ya se pueden platicar, ya se pueden sentar a platicar y tener una conversación completamente distinta, donde tú ya durante estos 4 años, la verdad es que creció tu negocio, lo dejaste en manos de alguien en quien podías confiar. Y cada que, o sea, justo como dijo Rodrigo, nosotros ya asociamos a 2 personas en nuestro negocio bajo este esquema. Cada que te preguntas si esta fue una buena decisión, cuando ves los resultados de esta gente que es extraordinaria, dices, por supuesto. Y esta es mía. Muy reciente, muy obvio, pero no podemos no ponerlo en esta lista, que es que apaláncate de inteligencia artificial en todas las áreas. Y esto aplica desde la misma incepción de tu negocio. O sea, tú a ChatGPT con una suscripción le puedes preguntar cuál debe ser tu modelo de negocios, cuál debe ser tu estrategia de go-to-market, cuáles deben ser los primeros clientes tal vez a los que deberías de acercarte, incluso cuáles son las posiciones o el cliente ideal que puede servir para tu negocio. Y también, pues esto aplica desde dudas que tengas
de marketing, de RH, de leyes, de regulaciones para hacer acuerdos con tus clientes, hasta por supuesto la parte que es más técnica, que es desarrollar con inteligencia artificial. Hoy por hoy en nuestro estudio me atrevería a decir que el 80, ya rayándole al 90% del código es escrito con inteligencia artificial. Ojo, no estamos codeando, estamos leyendo cada una de las líneas de código que genera la inteligencia artificial, pero vaya que más bien lo que está sucediendo es que estamos chateando con un codebase más que escribiendo el código per se. Pero bueno, aquí la invitación es a que tengan la pregunta que tengan, enfrenten el problema que enfrenten, apalánquense de inteligencia artificial para resolver dudas o para simplificar procesos. Por ejemplo, por contarles una automatización muy sencilla, pero que nos ahorra muchísimo tiempo, es las cotizaciones. Nosotros antes nos tomaba alrededor de entre 40 minutos, incluso 30 minutos cuando éramos muy ágiles, 50 minutos cuando nos tardábamos a hacer una cotización, que son muy importantes, ¿no? Porque hay que poner el scope, los costos, condiciones, darle una, una visión atractiva del proyecto al cliente, ¿no? Pues bueno, hoy por hoy lo que hacemos es que toda la llamada que tenemos de ventas con un prospecto, la grabamos y la transcribimos. Después tenemos un pequeño sistema que toma la transcripción de lo que se dijo en esa llamada, 5 ejemplos de cotizaciones pasadas que hemos hecho, que hicimos a mano con este sistema antiguo, y después le pedimos a un AI que revise toda esa documentación y que nos haga un primer draft. Esto ha reducido el tiempo que nos toma hacer una cotización de justo estos 40 minutos a tal vez la mitad del tiempo, asumiendo que estás haciendo entre 4 a 6 cotizaciones a la semana, pues esos son 120 minutos, que si lo extrapolas a 52 semanas, ¿no? O sea, te estás ahorrando un montón de tiempo. Y estas oportunidades las pueden encontrar en todos lados, en cómo redactan PRDs, los readmes de su código, o sea, hay tantos lugares que por eso es el consejo, apaláncate con AI en todas las áreas, porque esta cosa pues está comiendo al mundo. Otro punto importante es que lo que te permite crecer realmente no es un montón de proyectos pequeños, sino es el recurring revenue. Son las cuentas, son los proyectos grandes que evolucionan durante el tiempo, que puedes cerrar un contrato de un año para iterar y hacer incrementos sobre un producto con un cliente a lo largo de un periodo de tiempo más largo. Y entonces ustedes pueden saber que tienen la seguridad de un paycheck que llegará a su empresa mes con mes, y entonces pueden robustecer su equipo con mucha más soltura, ¿no? Sin temor a que están tomando una decisión apresurada como la que comentábamos hace rato. Si el equipo crece muy rápido y no hay suficientes proyectos, como decíamos, pagarle a 3 desarrolladores un par de meses se puede comer todo tu profit del año, por lo cual es muy importante revisar cuáles son las cuentas que ustedes tienen y no confundir los proyectos con cuentas. Y esto se requiere un poco de colmillo y lo van desarrollando con el tiempo, pero la regla general es pues no irse de cabeza, ¿no? Si un cliente ya renovó con ustedes un lapso de proyecto de un par de meses, ya lo hizo varias, propongan incluso ustedes hacer un contrato de un año para su cliente, va a ser más barato para ustedes, les da esa seguridad. Y conviene ganar un poco menos por la hora de proyecto y tener estas cantidades embarradas en todo el año, que cobrar muy bien un solo proyecto en un solo momento y que tu cliente se vaya, y aunque te pueda recomendar y traer más proyectos pequeños, no es la misma seguridad que necesita una organización grande para crecer y para existir. 100%. Y bueno, les quiero platicar un poco más de nuestro podcast como herramienta de prospección B2B. Si alguno de ustedes está pensando en dedicarse
a servir a empresas y no a los consumidores finales. Si hay un consejo de marketing que podemos darles es que hagan un podcast y que inviten a sus clientes prospectos a este podcast, porque nosotros hemos hecho de todo: llamadas en frío, mails en frío, introducciones, de verdad, escribirle a toda la gente que conocemos para ver si tienen trabajo para nosotros. Y lo que más nos ha funcionado para conectar con gente con la que queremos hacer negocio es invitarlos a platicar de sus logros y de sus empresas durante una hora. Nadie te va a llamar, nadie te va a tomar una llamada de 15 minutos para que le vendas tus servicios, pero mucha gente va a aceptar tener una conversación de una hora sobre sus logros y sobre todo lo que han construido a lo largo del tiempo con su organización. Y después de eso, vaya que les puedes decir: oye, tienes 15 minutos para presentarte qué es lo que hago y con qué valores lo estoy haciendo, ya después de formar una relación. Y aquí, ojo, no quiero decirles que hagan el podcast con el último fin de que a esa persona que entrevistaron tiene que ser su cliente. El principal motivo del podcast tiene que ser brindar valor a la red. Y ese brindar valor a la red va a ser retribuido con el negocio que van a poder hacer o con la gente que invitan o con la gente que escucha el programa y encuentra valor en él, ¿no? Entonces también, si alguien no les toma la llamada ya de ventas después de tener el podcast, o si incluso tienen la llamada pero no llega a ningún lugar, no importa, porque eso les va a dar feedback, les va a dar llamadas de qué es lo que la gente está buscando en el mercado y saber si realmente te estás acercando a ello, ¿no? Pero de verdad, si hay una cosa que les podemos recomendar en materia de marketing, que sea esta, porque además tienen un capítulo que dura una hora, que después pueden clipificar y tener un clip en redes sociales todos los días y después transformar cada uno de esos clips en un post que es una frase o un carrusel de información. Entonces, esto resuelve prácticamente el 50% de los problemas que van a tener de marketing y más particularmente los acerca con su cliente prospecto, que luego son personas que no dan llamadas o que es muy difícil contactarlas. Otro consejo importante es que hay que buscar márgenes saludables desde el principio. Y cuando uno está arrancando, está haciendo el 100% de las tareas uno, ¿verdad? Y sus socios, y por supuesto no hay ningún empleado todavía, no hay ningún colaborador. Ahora con el uso de inteligencia artificial, sí que hay varias tareas que nosotros hicimos al principio que ahora ya no tendrían eh, los emprendedores de hoy que hacer manualmente, pero sí es claro que es complicado calcular los costos de lo que estás haciendo cuando lo único que estás poniendo ahí es tu propio tiempo y el de tus socios. Que si todo el mundo está comprometido con la empresa, pues será todo el tiempo que tengan disponible para echarla a andar, ¿no? Pero rápidamente, nuestro consejo sería que se asignen un sueldo, no únicamente eh, tomen las ganancias de los proyectos que están haciendo, sino que se asignen un sueldo y que lo irán subiendo con el tiempo entre más sea posible. Pero al asignarlo hay un presupuesto, o sea, hay un proyecto de un mes, pues ya cuesta eh, X, ¿no? Y un proyecto de 2 meses, pues ya cuesta 2X. Entonces ya por lo menos tienen ese margen de referencia para poder saber cómo cobrar de forma más estandarizada. Y después cuando empiecen a contratar, se van a dar cuenta de cuánto cobran los demás, ¿no? Y cuánto cobra alguien que no es su propio negocio para hacer estas labores. Y velozmente van a descubrir cómo funciona la estrategia de precios. Pero una vez que ya tengan claro cuánto cuesta hacer un proyecto con la mano de obra que no es la suya propia, es muy importante buscar márgenes saludables. Si ustedes le están sacando 10, 15% a un proyecto que están haciendo con alguien más, o sea, ya con colaboradores, ya sean freelance o sean empleados suyos, van a ver que entre los costos indirectos que tendrán en su negocio, lo que meterán en pautas, los costos de los servidores, cualquier cosa, ¿no? Un proyecto se atrasó una semana por algún imprevisto que sí quedó en tu cancha, entonces tienes que pagarle más al desarrollador. En cualquier momento te quedas sin utilidades. Y si te quedas sin utilidades, y bueno, y en el momento en el que uno ya no es quien hace el trabajo, pues las utilidades es de lo que viven los emprendedores. Entonces es muy importante manejar
esos márgenes lo más pronto que se pueda. Nosotros tenemos una regla así de pulgar de 2.5x, ¿no? O sea, si algo nos cuesta hacerlo X, los multiplicamos por 2.5 y eso es lo que cobramos. Dependiendo de los proyectos, hay algunos a los que se puede sacar más, otros a los que por la naturaleza del proyecto se les puede sacar menos. Hay clientes que tienen más fondos, clientes que tienen menos fondos. Alguien que te pide un website pequeñito, pues probablemente no va a tener eh, los fondos para poder sacar un margen de este tipo. Un corporativo inmenso, pues es más responsabilidad, de hecho, para ti también, y vale la pena que si puedes crecer más este número, lo hagas incluso, pero es muy importante no perder nunca que el emprendedor que no está trabajando gana de las utilidades. Y al final, el craft es lo primero que termina uno delegando. No puede uno como emprendedor estar haciendo los proyectos todo el tiempo, si no, no es un emprendimiento, es un autoempleo, que no es que esté mal per se tener uno, pero no estás armando una empresa, ¿no? Para que una empresa funcione, los márgenes tienen que ser sustanciales y este es el margen de partida que nosotros les recomendamos para arrancar. Así es. También un punto importante es que si justo están en este juego de atraer talento excepcional, cada vez van a necesitar eh, dar salarios mejores, más altos y además la gente que ya tienen van a necesitar también subir sus salarios y para eso necesitan márgenes muy saludables, porque si no, pues, se les puede comer todo el profit ahí. Ok, otro punto muy importante va relacionado a este consejo que siempre se da, que es que encuentres tu nicho, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es que encuentres qué te gusta hacer y qué no te gusta hacer. Por ejemplo, proyectos que son exclusivamente de ciberseguridad para hackers de cachucha blanca son cosas que nosotros no tomamos. Proyectos que tienen que ver más con SEO programático para blogs y crecimiento de marketing y jalar tráfico a un sitio son cosas que nosotros no hacemos. Ahora, si es un proyecto para hacer un MVP en tiempo récord, vaya que nos encanta y tenemos un proceso que hemos ido puliendo durante años para poder entregar eso, ¿no? Si es un proyecto donde nosotros vamos a hacer la experiencia de usuario y el front-end, mientras que quien nos contrata va a hacer el back-end porque sus ingenieros conocen muy bien sus bases de datos y sus servidores y todo lo que hay por atrás, genial, nos encanta, de hecho, ese tipo de mancuernas, ¿no? Entonces aquí lo que los invitamos es a preguntarse qué quiero estar haciendo y qué no quiero estar haciendo, porque una vez que definan eso, va a ser mucho más fácil que hagan su mensaje hacia el mercado, todo el wording de su sitio web e incluso la presentación de ventas que tengan al momento de pitchar su empresa y sus servicios. Otra cosa muy importante que aprendimos un poco nosotros a los golpes es que cuando uno arranca, pues no va y trabaja con un corporativo, ¿verdad? Se necesitan algunas credenciales para poder hacer eso. Y los proyectos que uno tiene al principio son proyectos que son más pequeños, un poco más informales, un poco más, igual es una empresa más grande, pero entonces es una empresa familiar y estás platicando con el hijo del dueño, ¿no? O sea, ese es el tipo de negocios que uno puede hacer al principio. Y esos son negocios que suceden muy rápido, que la persona que te está diciendo que quiere, la persona con la que hablas el primer día en la mesa de ventas es la persona que va a mandar a pedir tu factura y la persona que te la va a mandar por correo, ¿no? Hay menos roles, hay menos estructura y eso permite que realmente se vaya a una gran velocidad. Tanto te exigirán a ti una velocidad distinta como la velocidad de operación será distinta. Y esto, conforme van creciendo las empresas a las que uno atiende, cada vez se vuelve más lento y más torpe y más engorroso el proceso. Y entonces ustedes dicen, bueno, pues yo le quiero vender a una multinacional. No te preocupes, te vas a tardar 2 meses en que te den de alta como proveedor, 2 meses más en el proceso de ventas y después en que te paguen 3, ¿no? Y entonces de que empezaste a tener conversaciones hasta que realmente te cayó el primer centavo a tu cuenta, pues igual ya pasaron más de 6 meses.
eso es algo que las empresas cuando van, o sea, los emprendedores cuando van arrancando no pueden, no tienen la estructura para sustentar, ¿no? Y entonces ni siquiera se van a enfrentar con este tipo de cosas, pero conforme vayan creciendo, es muy importante tomarlo en cuenta. Cada vez que llegue una empresa más grande a la que están acostumbrados, sí emocionense, porque eso es muy importante, ¿no? Para eso estamos aquí, pero sean muy, eh, sospechen de los lapsos que les digan, porque tanto el emprendedor chiquito, que diga, el empresario pequeño que puede empezar mañana, como el corporativo, te van a llegar a decir que lo necesitan para ayer. Ese guión al principio de la mesa de ventas es exactamente el mismo, solamente que para ayer, para un corporativo, significa 6 meses, y para ayer, para un cliente pequeño, significa 2 semanas. Y tienen que hacer un esfuerzo para leer eso y también para pensar en su flujo de caja. ¿Cuánto tiempo les puede medir un proceso de venta sin que ustedes empiecen a perder dinero? ¿Cuánto tiempo pueden empezar a trabajar antes de que les paguen? Eh, y sobre todo, en estas empresas grandes, quienes tienen que decir que sí para que el proyecto se eche a andar son muchas más personas de las que ustedes se pueden pensar en este momento, ¿no? No solamente son los directores del proyecto y luego su jefe y luego su otro jefe, sino además están la gente de procurement, ¿no? Que es la de compras, y luego están las personas que pasan los pagos, ¿no? Que también lo tienen que sellar, y si cualquiera de esas cosas se retrasa, es muy importante que lo tomen en cuenta para su flujo, tanto para cuándo asignan talento y recursos para trabajar en ciertos proyectos, ¿no? Este diseñador lo voy a apartar porque es el más picudo y lo voy a poner en el proyecto más grande que tengo. Pues es muy importante que ya tengan una cosa firmada, ¿no? Entre más grande la empresa, más importante es firmar cosas para saber cuándo empiezan, cuándo pagan, y entre más pequeños son, pues es menos relevante. Uno de nuestros clientes más viejos, no tenemos nada firmado con ellos. Llevamos una relación de 5 años y es de palabra nada más, y les decimos fue tanto y nos lo pagan al día siguiente. Una relación muy fructífera, pero uno de nuestros clientes más grandes, nos buscan en enero, y en enero del año que entra ya consiguieron el presupuesto y vamos a arrancar el proyecto. O sea, realmente eso es algo que sí vale la pena contemplar conforme vayan creciendo. El siguiente punto es que necesitan convertirse en una máquina de leads. Y nosotros decimos que si no tienes 5 leads a la semana, no tienes un sistema, ¿no? Y aquí yo lo que los invito es que se vayan a las mates, ¿no? O sea, si ustedes quieren buscar a 20 clientes de tal tamaño, asumamos que el 3% de toda la gente que contacten es la que va a terminar trabajando con ustedes. Eso significa que necesitan prospectar a 666 empresas. Y ahora, si pregunta por acá que qué son los leads son personas que están interesadas en comprar tu servicio o que por lo menos aceptaron sentarse a escuchar tu pitch de qué es lo que tienes que ofrecer y que tal vez puedes ayudarles, ¿no? Entonces, alguien que llena un form en nuestro sitio web diciendo como, oigan, tengo una plataforma en línea, pero se cayó y el desarrollador con el que estaba trabajando ya me ghosteó, necesito volverla a tener arriba, eso es un lead, ¿no? Pero también alguien a quien tú le llamas y le dices, oye, mira, yo hago MVPs en tiempo récord con inteligencia artificial o te puedo ayudar a integrar un chatbot inteligente y les interesa y se sientan a escucharte, eso es un lead, ¿no? Entonces, como les digo, hay que ir a las mates. Si quieres 20 clientes y solo el 3% de la gente a la que le hagas tu presentación de venta va a aceptar, pues eso habla de que necesitas prospectar a 666 empresas. Pero incluso si tú cuando haces el primer acercamiento, solo una de cada 5 empresas te contesta, pues bueno, eso habla de que tienes que contactar alrededor de 3,000 empresas para que 666 de ellas sean prospectos que se sentaron a hablar contigo y para que después 20 de ellas se conviertan en tus clientes, ¿no? Aquí es donde les decimos, el podcast es una herramienta
súper, súper, súper valiosa porque es lo que más leads ha traído a nuestra mesa. ¿Ibas a Y esto agregar algo, depende Ro? de, sí, esto depende de cada quien. A nosotros nos funcionó bien este modelo, existen otros, por ahí preguntaron, ¿y funciona hacer, em, invertir en pauta en Internet? Todo funciona, lo importante es que tiene que haber un retorno que ustedes tienen que medir y, y tiene que haber un flujo, porque si únicamente están esperando a que lo recomiende su último cliente o a ver a cuántas personas les escriben y por ahí pusieron un ad y es todo lo que hay, pues no es un sistema que a ustedes les vaya a llevar a la mesa un número determinado de oportunidades de venta al mes. Y esto en lo que se convierte es en que no tienen ninguna forma de predecir cómo les van a estar en 2 meses, ¿no? O sea, si yo ya sé que llegan a mi mesa eh, 20 personas al mes y que de esas dos pescan, pues yo sé que el mes que entra yo tengo 2 proyectos nuevos, ¿no? Y entonces puedo decir, espérate, ahorita tengo ya 4 proyectos y hay tantas personas en el equipo y con los 2 que van a llegar el mes que entra voy a necesitar a alguien más, puedo empezar a actuar de forma estratégica en lugar de forma reactiva. Y nosotros consideramos, este objetivo, por ejemplo, es el nuestro. Nosotros queremos 20 clientes enterprise, ¿no? Y cada quien podrá tener el suyo. Habrá quienes no quieran tantos clientes, quienes prefieran, no sé, tener o otro tipo de clientes, no importa, ¿no? Pero es muy importante tener muy claro cuál es el objetivo a donde quieren llegar y cuántas personas tienen que hablar para poder conseguir ese número de llamadas, ¿no? Y si no son por lo menos 5 a la semana, están en un problema porque, o sea, puede ser que sea mucho más importante echar a andar esa máquina que ponerse a hacer un montón de otras cosas. Porque esto es lo que asegura, además, como Arte decía hace rato, ¿no? Si ustedes nada más tienen 3 oportunidades de venta al mes, pues no se van a volver mejores vendiendo, no van a mejorar sus presentaciones, no van a saber qué ofertas quiere el mercado y cuáles no, si están caros, si están baratos, si les dicen mucho que sí, ¿no? Necesitan generar músculo y para eso tienen que hacerse un sistema de generación de oportunidades. También por acá, justo sumando a esa pregunta de si los ads funcionan, claro, por supuesto. O sea, les quiero dar a grandes rasgos cómo abordamos nosotros el marketing. Nosotros, por un lado, tenemos el podcast y al podcast invitamos, recuerden, a clientes prospectos. Entonces, si publicamos uno a la semana, eso habla de que a lo largo del año tendremos a 52 personas a quienes después del podcast les decimos, oye, si me das chance 15 minutos, me encantaría platicarte qué hacemos aquí en Acueducto, con qué valores y ver si nuestros caminos se pueden unir o no. O en el peor de los casos, pues nada más me das feedback de mi presentación, ¿no? Sumado a eso, publicamos un capítulo semana con semana, que después clipificamos, publicamos en todas las redes sociales todos los días. Tenemos ads que le aparecen a todas las personas que visitaron nuestro sitio web en Instagram y en LinkedIn. Y además, todo el tiempo estamos buscando correos electrónicos de CTOs para acercarles primero el recurso de nuestro podcast para después agregarlos a nuestra newsletter donde semana con semana les empieza a llegar el nuevo capítulo que existe, ¿no? Eso es completamente opcional. Ellos pueden hacer opt-out en el momento que quieran. Primero pasan por una secuencia de introducción, pero al ser contenido educacional, la gran mayoría de ellos terminan por dejarnos seguirles mandando este tipo de, de correos con nuestra newsletter y cuando necesitan diseño o desarrollo de software, tal vez, solo tal vez, piensen en nosotros. Vas tú, ¿verdad, Ro? Sí, sí, sí. Em, cuando, cuando uno es de un perfil técnico, y muchos de ustedes probablemente lo sean ustedes los programadores y los clavados en la tecnología y los que van a estar haciendo los trabajos de desarrollo. Nosotros, los desarrolladores, yo poniéndome junto con ustedes ahí, nos emocionamos mucho con el Next Shiny Toy, ¿no? O sea, nos gustan mucho las cosas que brillan, todo el mundo está hablando de la nueva tecnología, la vamos a probar, nos parece que
que todos los demás adoptan las tecnologías tarde y nosotros lo estamos haciendo a tiempo, pero lo cierto es que es muy importante escoger un stack que esté probado, que tenga una comunidad detrás, que sea lo suficiente para que si ustedes necesitan encontrar mañana un desarrollador, sea muy fácil que lo consigan, y no solo ustedes, sino también sus clientes, porque una empresa de software puede llevar un producto mucho tiempo, pero también a veces se vuelve tan importante para el core business de tus clientes que quieren ellos adoptarlo y contratar gente y llevarlo internamente. Para poder conseguir esto tienen que poder encontrar los desarrolladores, ¿verdad? No se pueden llevar a los tuyos o llevarte a ti. Y entonces el stack tecnológico que escojan tiene que ser una tecnología que se use lo suficiente y que además esté probada, que se sepa que con ella se pueden resolver la mayor cantidad de los problemas que ustedes necesitan resolver. Si ven que sus clientes están quejando de sus tecnologías, pues hacer un cambio veloz, pero sobre todo el escoger un buen stack eh, y poner atención en volverse buenos utilizándolo, también permite que sean mucho más rápidos en atender las necesidades y que mucho más rápido puedan decir, ese es un problema que se resuelve de esta forma, en lugar de si están todo el tiempo probando nuevas tecnologías como equipo. Cada proyecto se hace con una nueva cosa y al rato, claro, pues entra un nuevo desarrollador y le dices, a ver, vele a mover al proyecto de hace 3 años y ustedes no tenían cierto estándar y puede ser que ni siquiera ustedes encuentren a alguien que pueda moverle a todos los proyectos que han estado probando. Entonces, esta es una forma de generar seguridad y robustez en su y de asegurarse de que siempre va a haber gente que pueda atender estos proyectos. Muy bien. Otra cosa fundamental es que aprendan a proyectar los costos e ingresos de su negocio y háganlo constantemente, particularmente para que puedan detectar los errores que hay en esta proyección de manera rápida. Un ritual que tenemos aquí en Acueducto es que el primer miércoles de cada mes hacemos conciliación y vamos revisando gasto por gasto, lo vamos metiendo a un Excel que hace este cálculo donde tenemos los ingresos que entraron por mes, los gastos que se hicieron durante, durante todo este periodo y después al final lo que queda es el profit. Además de eso, metemos hacia el futuro todos los costos que ya tenemos que son fijos y los que creemos que existirán que son variables y de igual manera todo el profit que tenemos proyectado, ¿no? Y esto, al final, en lo que resulta es en un documento muy bien acomodado y también en un número de cómo va a estar el profit final. Si eres el CEO de la empresa, siempre debes de tener ese número a la mano. O sea, si te lo preguntan y no lo sabes, red flag, la neta, de que, ¿cómo no vas a saber dónde está tu revenue, dónde está tu profit? Y ese número es bien importante siempre tenerlo en mente para poder empujarlo hacia arriba y saber qué es lo que puede traer crecimiento para la empresa. Preguntan mucho por acá que si la charla va a quedar grabada. Sí va a quedar grabada y se les va a enviar la grabación a toda la gente que conteste la encuesta que va a haber al final. Es una encuesta súper corta. Y no únicamente se les va a enviar la grabación, sino que también la gente de Growth Factory les va a compartir una checklist de las preguntas que hay que hacerle a un cliente prospecto. Entonces, bueno, no solo la grabación, sino que también ahí viene un regalito de la gente que nos invitó a hacer esto. Y por otro lado, esta tenía muchas ganas de preguntarla, preguntarla, de contestarla porque alguien ya la había preguntado Alguien la preguntó, sí. aquí en el chat, pero la respuesta es, pues no hay que esperar, no hay que esperar. Muchas veces, no, siendo muy sincero, me he preguntado, bueno, y este problema de aquí que yo me acabo de dar cuenta, ¿no? O que Artemio se acaba de dar cuenta, o que en un diálogo que estábamos teniendo, de repente nos llegó la luz y dijimos, ¿cómo puede ser que llevamos haciendo esto mal eh, durante varios años, ¿no? Y pensaba, bueno, mucho tiempo de experiencia en un lugar que hiciera exactamente lo mismo que estoy yo haciendo ahorita, pues puede ser que me hubiera dado esa luz desde antes. Pues sí, pero igual y no.
y la verdad es que no hay ninguna garantía de que sí lo hubieras aprendido ahí, porque cuando uno emprende, tienes todos los roles de la empresa al mismo tiempo y poco a poco te vas deshaciendo de algunos. Y ya que estás muy sofisticado, surgen otros nuevos que tú ni siquiera topabas al principio, porque si no, probablemente los hubieras hecho también, donde traes a gente que la sabe hacer para atenderlos. Pero es de ese meterse en absolutamente todo y resolver absolutamente todo que nacen muchos insights importantes sobre cómo quieres tú operar tu empresa, qué lugares son los más importantes y dónde va a estar tu energía, ¿no? Y la mayoría de los aprendizajes tienen que ver más con cuándo uno tiene que ser prudente y cuándo tiene que saber arriesgarle. Y eso pues no lo aprendes en ningún lugar. Tienes que tener un negocio para poder jugar con ese tipo de cosas. Tienes que poder haber cometido un error y, y haberlo solucionado. Si no, no queda ese aprendizaje en ti, ¿no? Entonces, sí, nuestro consejo sería no esperen nada, háganlo ayer y empiecen a generar esos insights que les van pues que los van a hacer mejores emprendedores. Por acá pregunta Jorge que entonces en cuánto está su profit, para que vean que es algo que tenemos en la mente. Estamos a $1,000 de llegar a $50,000 este año, y no saben cómo estoy obsesionado con ya asegurar esos $1,000 para llegar a ese milestone de la empresa. Y bueno, a ver, también vamos a responder ahora qué haríamos si nosotros fuéramos a empezar de cero uno de estos negocios, o puntos clave con los que queremos que se queden de esta conversación, si es que apenas van a arrancar un negocio, ¿no? Hay varias cosas que son una vez ya andando, como la parte de la construcción del equipo, de la asociación de personas. Pero bueno, a ver, lo primero, que es con lo que empezamos, ¿no? Hay que construir de manera incremental, porque si bien eso pudiera parecer que un proyecto se vuelve más pequeño, porque tú no quieres hacer una plataforma enorme que tiene tu prospecto en mente, y le dices, no, hagamos algo más pequeñito que igual y te corta los ingresos entre cinco. Eso es realmente lo mejor que le puedes dar, porque es lo que necesita el cliente, pero además, una vez que tú hayas shipeado 5 productos distintos o 5 funcionalidades diferentes, o te hayas metido a la facturación, pero también al departamento de compras, pero también a el departamento de marketing y tal vez al de almacén, entonces va a ser mucho más fácil tener proyectos que solo son de mantenimiento de todas estas aplicaciones. Entonces, mientras más rápido tú despliegues cosas para tus clientes, más rápido también va a crecer la cuenta, aunque en un inicio eso parezca contradictorio. Ay, ay, ay. Creo que en la presentación se nos fueron los demás consejos. Sí, ¿no, Mira, pero Ro? si no vienen ahí, de todas formas Los eh, tenemos. A ver, échate el que los, sigue. los tenemos nosotros, sí. Lo más importante, como decíamos en el punto anterior, es empezar a generar esa experiencia que tienen ustedes, o sea, que va a ser la que los defina después trabajando. Y esto también es con los clientes, ¿no? Por ejemplo, aprender a vender y a presentar es algo que tienen que hacer muchas veces mal hasta que eh, haya un día donde piensen, ya le atiné, ya me queda claro, ya me queda claro cómo se vende y cómo no, o incluso la oferta de valor que tenga su negocio, que es exactamente lo que ustedes tienen que vender y a quién se lo tienen que vender para que eso sea un flujo que tenga sentido, ¿no? Y esto es muy similar al punto que mencionábamos antes, que hay que lanzarlo lo más pronto que se pueda. Este, esa iteración, o sea, lo que se llama en el mundo startup el product market fit, ¿no? Es que uno tiene un producto y hay un mercado, o sea, uno tiene un producto adecuado para un mercado que está dispuesto a pagar por él. Y eso uno pensaría que ahorita veo que publican servicios de desarrollo y mantenimiento de software, sí, pero eso es un mundo gigantesco.
En realidad hay ciertos tipos de desarrollos de software que solucionan ciertos problemas particulares. Y es un ejemplo en desarrollo de software, pero puede haber ¿no? Un ejemplo donde sea. Hay un problema particular que uno tiene, que si uno logra resolver para un cliente específico, van a sentir cómo empiezan a llegar los leads, cómo empiezan a cambiar las conversaciones de venta y cómo se vuelve mucho más fructífero el trabajo que están ustedes haciendo para conseguir nuevos negocios. Otro punto fundamental al arrancar es tomarse muy en serio esta parte del marketing. Como les decíamos, es oxígeno. Sean agresivos, dediquen tal vez la mitad de su tiempo a soluciones técnicas y la otra mitad de su tiempo a iniciativas de marketing y ponderen según lo que vayan necesitando, ¿no? Justo nosotros hemos tenido momentos donde todo se trata de hacer sólido el equipo de tecnología, de ver cuál es nuestro proceso, de ver cuál es la mejor forma de evaluar desarrolladores, de incentivarlos, de crear algo robusto en materia tecnológica. Y hay veces, trimestres, que solo se ha tratado de, ok, necesitamos echar a andar la rueda de que lleguen más clientes a nuestra mesa, porque si no, vaya que nos las vamos a ver muy negras en un futuro no tan lejano. Otro de los puntos que les recomendamos al arrancar es apalancarse de inteligencia artificial con todo. De verdad, a nosotros nos hubiera encantado tener ese gran cofundador que es la suscripción de $20 de Anthropic con Claude o de ChatGPT, pero de verdad, utilícenlo para todo, porque es una herramienta que es muy valiosa y que les puede dar un extra al momento de arrancar, una ventaja competitiva sobre la gente que no está utilizando esta tecnología para todo. Y Ro, pues, ¿qué te parece si nos pasamos ahora sí de lleno a las preguntas? Vamos a Eh, las preguntas. Como no, les dejamos por aquí nuestro podcast, se llama Cuando el río suena. Y Ro, te mandé por WhatsApp un mensaje que me envió la gente de Growth Sí, Factory. aquí lo tengo. Ah, ok, Aquí lo genial. tengo. Pues vámonos una y Em, una, ¿no? ¿Te late? sí, vámonos una y una. Va. A ver, yo contesto las de antes, tú las de durante. ¿Te late? Órale. Órale. Órale, y ahí escoge porque tú Preguntaba. tienes como 100. A ver, no, pues entonces Dale, mejor dale, dale. aleatoriamente, si no, nunca vamos a acabar. Exacto, las que Preguntaba más te Carlos gusten. Delgado cómo lograr la confianza de nuevos clientes en una empresa de IT que recién nace. Y la verdad es que esto no hay forma de hacerlo. O sea, no hay un gran tip para, para generar confianza más que aparentar que uno ya es mucho más bueno y tiene mucha más experiencia de lo que en realidad tiene, porque pues si uno no tiene el portafolio y las credenciales, solamente puedes hacer que se vea más robusto, ¿no? Nosotros arrancamos este negocio con un website al que le invertimos varios meses de trabajo y las personas cuando caían ahí se sentían impresionadas, entonces eso pues lograba bajar un poco esa barrera de entrada que uno tiene al principio. Por supuesto que muchos de ellos, o sea, muchos de nuestros primeros prospectos nos pedían credenciales y ahí pues se caía el teatro, ¿no? Aunque nuestro website fuera la prueba del trabajo que podíamos construir. Pero al mismo tiempo, la estrategia del podcast, que pues, pueden escoger replicarla, que nosotros se lo recomendaríamos, o pueden hacer otra cosa que sea similar, va generando experiencia por proxy, ¿no? Nosotros traemos a expertos que saben hablar de los temas que nosotros queremos saber hablar, empezamos a tener esas conversaciones y nos damos cuenta cuál es el lenguaje que se habla en el ecosistema, nos damos cuenta cuáles son las cosas que importan y cuáles son las que no a nuestros clientes prospectos y eso permite ir generando, una vez más, ya lo dije 20 veces en este webinar, ¿no? Pero ese músculo que necesitan para poder operar de verdad. Y las referencias en algún momento van a llegar. Primero van a enaltecer mucho a clientes chiquitos y luego los van a ir bajando, pero pues eso, por eso no se preocupen tanto, sino por demostrar que ustedes
saben hacer lo que dicen que saben hacer. Pregunta para acá, Fabián. Me pasa que tengo una idea validada en el mercado, pero no sé dónde encontrar programadores confiables para comenzar a armar el MVP. ¿Qué consejo me dan? Lo primero es que si verdaderamente es un MVP, Fabián, tal vez no necesitas en este momento un desarrollador. Yo lo que te recomendaría sería ir a Replit o a Lovable o alguno de estos app builders y ahí construir un primer MVP. Algo que tal vez te sirva para servir a 50 chances, 100 clientes, y ya después encontrar un desarrollador. Ahora, pasándonos a la pregunta de dónde encuentro a desarrolladores, lamento decirles a todos la mala noticia de que ese es el talento más competido, no únicamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Hay escasez, encontrarlos es muy difícil. Algunas tácticas que nosotros hemos descubierto es, por un lado, publicar mucho contenido en Internet y formar parte de la comunidad de Tech Twitter o estar presente justo en este tipo de eventos, ¿no? Por otro lado, también buscar en GitHub cuáles son las comunidades de open source que están construyendo cosas emocionantes y ver quiénes son los desarrolladores que están aportando a ese tipo de proyectos, porque son desarrolladores que están dedicando un tiempo sin una retribución a programar. Entonces es realmente su pasión, ¿no? Y bueno, sobre eso también, pues, publicar vacantes en LinkedIn, buscar headhunters, pedir referidos de desarrolladores que ya conoces o sencillamente preguntarle a otra gente que contrata a devs que pues dónde puedes encontrar uno bueno, pero si les digo, está muy fuerte la competencia. Por aquí tengo dos Se que se repiten, parecen. ¿cómo no? Anderson Yabrudi pregunta, ¿cómo puedo dar a conocer mis productos? Por otro lado, Sabrina, sin apellido, pregunta cómo dar el primer paso. Sí me gustaría hilarlo en que su carta de presentación de Internet es su sitio web. Y lo pueden hacer en donde ustedes quieran, o sea, pueden entrar a algo muy sofisticado como estos builders como Framer o Webflow, o lo pueden hacer en Squarespace eh, con una suscripción de, no sé, cuánto costará, $8 al mes. O sea, no es caro. Lo importante es el contenido que ustedes ponen ahí y las referencias que ustedes tengan, las muestras de trabajo anterior. No tenerla eh, pues puede ser desalentador porque no tienes que mostrar y todo se ve más desordenado. Cuiden su dominio, cómprense uno, no es muy caro, ¿no? Y su nombre @sudominio.com pues también ayuda a avanzar. Y a nosotros nos funcionó mucho armar un website para arrancar, porque entonces ya teníamos algo que mandar, ya había algo que decía que teníamos un nombre. Y por ahí también vi que preguntaban si era necesario constituir la empresa legalmente desde el principio. No, registrar la marca sí, porque si se las quitan más adelante, todo su trabajo de construcción tiene un problema, pero siempre pueden más adelante terminar de formalizar la estructura y constituir la empresa y meterle fondos y hacer todas estas cosas que en realidad cuando alguien quiere arrancar un negocio de estos, pues, se quiere poner a hacer proyectos, no ponerse a entender cómo funciona este mundo legal alrededor de la empresa. Lo que sí es muy importante es que tienen que ser muy conscientes con sus impuestos, porque eso los puede meter en broncas, pero la estructura no necesariamente tiene que ser algo tan complejo. Muy bien, por acá también pregunta Daniel Zurita, ¿cómo emprender si estás trabajando en una muy buena empresa? Yo creo, Daniel, que tienes un gran privilegio por los tiempos en los que vivimos. Nuestra recomendación no sería que renuncies a tu trabajo, más bien lo que nosotros te invitaremos a hacer es que, por un lado, justo desarrolles un MVP o una landing page que ofrezca tus servicios y que salgas a buscar tus primeros clientes. Y hasta una vez que tu emprendimiento iguale el salario que te está llegando quincena con quincena en la empresa que estás trabajando, da ese brinco donde el upside va a ser mucho mayor con una empresa que tú estás construyendo. Entonces sí, o sea, lo que te recomendamos es que empieces algo on the side y ya que esto agarre tracción, ya que esto tenga product market fit o que por lo menos puede igualar tu salario, des ese brinco de dejar todo atrás. Por aquí también
Preguntaban cuáles son los riesgos a la hora de pedir o invertir, a la hora de pedir un préstamo. Yo creo que en este mundo en el que estamos de la tecnología, siempre y cuando estén intentando emprender algo como una empresa de servicios, como lo que hemos estado exponiendo aquí, no necesitan realmente más inversión que su tiempo. Y eso puede ser más que suficiente. Los clientes tienden a estar acostumbrados a pagar antes de recibir lo que uno les está construyendo, y se entiende también que se cobren adelantos y se entiende que se tarden cierto tiempo en estar listo. Entonces, más bien apalánquense de eso. Nosotros nunca hemos tenido que pedir alguna especie de fondo, de inversión o de préstamo de ningún tipo. Nada más, pues nos hemos desvelado muchas veces y eso afortunadamente creo que es suficiente para echar a andar una cosa de este tipo. También preguntan por acá, ¿cómo entiendo si una empresa tiene más o menos presupuesto? O más bien, si solo me están negociando o de verdad no tienen más presupuesto. Aquí nunca vas a saber realmente la realidad. Lo mejor que puedes hacer es tirar la pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu presupuesto? También para valorar tu trabajo. Muchas veces esto debe girar en función a el tamaño del problema que estás resolviendo. Si un problema cuesta 5 millones de dólares anualmente, no arreglarlo, no es una locura que tú pidas el 10% de eso o el 5% de eso, o incluso el 20% de eso, ¿no? Pero la mejor forma de acercarte a la verdad es preguntando siempre. A ver, ya me la estoy echando así Va, rápido, mi échatela. Ro, pero me voy a echar así de que dos, tres y luego te la paso a ti, ¿te late? Dale, dale. Va que va, ¿cómo va? Em, Preguntaban por acá, este, ok, ustedes hacen el podcast, supongo en Spotify, y luego cómo ese podcast les genera leads. Ese paso, ¿cómo se logra? Como les digo, nosotros invitamos a la gente que es prospecto de nuestra empresa y después de tener una conversación que gira en torno a su expertise, a sus problemas, a su organización, les decimos, oye, me regalas 15 minutos para contarte qué es lo que hacemos aquí en Acueducto y con qué valores. Y si nuestros caminos se unen, fenomenal. Y si no, pues mínimo me das feedback, ¿no? Pero es realmente así. Y también sumando algo que decía Rodrigo, Fabián, cuando alguien considera contratarnos, no hay una sola persona que no escuche el podcast como en plan de, bueno, pues voy a ver qué tienen que decir estas personas. Entonces, bueno, un poco es así como nosotros le hemos estado haciendo. Y también preguntan por acá, ¿cuánto tiempo demoran entre que el cliente acepte la oferta y se haga la entrega final del software? Pues mira, Luis, nosotros lo que siempre buscamos es que sea justo lo menos posible. Entonces, hemos tenido rachas desde que en 2 semanas aquí ya hay algo que puedes empezar a utilizar. 4 semanas es lo que te diría yo que es nuestro promedio slash mínimo. Y bueno, pues sí, por ahí va la cosa. Y ya de ahí para arriba, pero siempre, 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 siempre tratamos de que sean mientras menos tiempo mejor para poder shipear la siguiente cosa y poder ir creciendo los sistemas. Ahora sí, te paso la batuta, mi Ro. Sí, ahorita me estaba echando unas buenas leídas y muchas de las preguntas van alrededor de cómo iniciar. Se puede iniciar con poco, de qué es lo que se necesita, y me da gusto saber que eso pues sí lo hemos estado cubriendo durante la charla de Cubriendo, ¿no? hoy. Entonces no se necesita nada y qué necesitas empezar ayer. Pero para tomar un poco más de las preguntas que sí tenemos aquí, alguien pregunta si Blanca pregunta qué tipo de estudios debería tener. Yo creo que no es necesario. Que, vamos, por supuesto que te puede ayudar tener conocimiento técnico. Por ahí alguien preguntó también, ¿puedo emprender sin ser técnico? Sí, pero sí va a estar bien difícil si es una empresa tecnológica y no te asocias con alguien que tenga un dominio técnico. Porque al final, si es eso lo que estás vendiendo, lo que estás empaquetando, y las conversaciones que tienes que tener son de ahí, ¿no? Pero estudios particularmente no. Uno puede ser un desarrollador self-made
pues que aprendió a desarrollar en su casa y que se ha hecho varios cursos para fortalecer eso, y eso puede ser más que suficiente. Sí creo que uno puede explorar al respecto de los temas que le llaman la atención, y de hecho eso se vuelve un must conforme vas avanzando. Artemio se lee todo lo que se le ponga enfrente y lo hace a una velocidad así bastante agresiva. Eso sin duda que nos ayuda a tener referentes importantes y también encontrar a otras figuras que les inspiren eh, lo que están, su forma de ver los negocios. Nosotros encontramos un podcast de dos personajes que se llaman Blair Enns y David C. Baker, y el podcast se llama, ¿te acuerdas? No, ni idea. Yo Fue tampoco me cuando acuerdo, pero bueno. arrancábamos. Ajá. Pero buscando los nombres de esas dos personas llegan. Se pueden encontrar con cosas chidas, pero sobre todo, o sea, lo valioso fue encontrar un recurso de alguien que ya sabía hacer lo que nosotros necesitábamos hacer, y escucharlos, tener conversaciones al respecto. Eso también nos ayudó a alinearnos un poco. Y por último, yo creo que ya es la última que debería Ah, contestar yo. sí, y Ahora, perdón, Rosy, quiero agregar algo en ese punto. en esa. Eh, en la última que respondiste, que es, aquí hay dedos, y es muy similar a la música. Tú debes de tener referencias de cómo se ve el trabajo excepcional en lo que sea que tú estás construyendo, y trabajar para que tu trabajo sea de esa calidad y medirte con esa vara, y como decimos en México, dejarte de mamadas, ¿no? O sea, el trabajo es llegar a esa calidad, y a identificar muy bien cómo se ve el gran trabajo en lo que sea que quieres construir. Y ahora sí, Ro. No, ya la última que contesto yo, porque si no, vamos a estar aquí para siempre. Pero pregunta ¿Cómo no? Gabriel, ¿cómo defines tu tipo personal y laboral, ¿no? ¿Cómo le haces para no invadir el personal? Yo antes de empezar, un amigo me dijo eh, que yo tenía dos opciones: o trabajar de 9 a 6 o trabajar 24/7. Y claro que ya que pasa mucho tiempo y empiezas a armar equipo y te puedes despegar y te puedes ir de vacaciones y todo eso se consigue, pero al principio no hay forma de hacer ese tipo de divisiones cuando uno está emprendiendo, porque todo lo que salga mal, todo lo que haya que atender, pues todo es tu responsabilidad. Sin embargo, eventualmente llega, ¿no? Pero esa responsabilidad cambia cuando uno está en un trabajo que atiende de una hora a una hora, o incluso nuestros colaboradores que no son socios, pues ellos llegan a la hora de llegada, se van a la hora de salida, bueno, se conectan y se desconectan, y ya nadie los molesta, ¿no? Sin embargo, si sucede cualquier cosa, y tratándose de software, pues pueden suceder cosas, pues te toca atenderlo a ti. Últimamente es tu responsabilidad. Entonces, si les interesa muchísimo separar la vida laboral de la personal, pues lo mejor es jale de 9 a 6. Pero si quieren construir cosas grandes y no les importa poner el resto de su vida en eso, pues sí que vale la pena. Muy bien, me arranco con las mías y cerramos, pero esta ha sido una gran charla, la verdad. Agradecemos un montón, tantas preguntas, qué buen webinar, pensar que hay más de 100 personas aquí buscando recursos de cómo salir y construir algo. Si se quedan con algo, por favor, que sea solo shipen, construyan y pongan en las manos del mercado lo que sea que ustedes hayan hecho. Pero bueno, vámonos con las últimas preguntas. Dicen por acá, ¿recomiendan Salesforce para vender productos o generar nuestras propias plantillas? Depende mucho lo que quieras hacer, y volvemos al punto de qué te gusta y qué no te gusta hacer. Por ejemplo, algo que hacemos nosotros es prospectar a empresas que utilizan SAP. No nos encanta meternos en SAP per se y hacer desarrollos custom de SAP, pero sabemos que las empresas que pueden pagar un ERP con ese costo son empresas que saben pagar por software, que muy probablemente emplean a desarrolladores y que muchas veces necesitan capas de abstracción sobre todo lo que, incluye SAP, ¿no? Entonces, depende, René, qué es lo que quieras construir. Luego, por acá preguntaban, y nada más para volver a hacer énfasis, ¿legalmente es necesario tener las bases con una LLC o algún tipo de estructura legal? En un inicio, tú puedes trabajar como un consultor independiente, y les puedo decir que empresas, por lo menos del top 500 acá en México, de las más grandes del país, tú les dices, pues que nunca has pagado un consultor, y les mandas tu factura y como si nada, con los huevos en la mesa.
También preguntan por acá, ¿cuál consideran que es el mayor error que cometieron y qué aprendieron de ello, considerando la carga emocional? Yo creo que en un inicio nos concentramos mucho en publicar contenido, pero no en medir la cantidad de leads que estaban llegando a nuestra mesa. Y como de repente cerrábamos cuentas, no nos dimos cuenta que teníamos un problema fundamental hasta como 2 años y medio, ya que la empresa estaba corriendo. Pero vaya que me hubiera encantado todo lo que hoy les platiqué de cómo vemos el sistema de leads, pues empezarlo a aplicar desde el día cero. Ahí me encantaría, Ro, cuál es tu take del error más grande que hemos cometido y que aprendiste de ello? El error más grande que yo creo que cometimos fue que tuvimos un tiempo de bonanza muy impresionante, donde de repente los profits se veían altísimos, teníamos muchos proyectos grandes, nunca habíamos cobrado tanto en un año y empezamos a contratar y a contratar gente para que todos los proyectos tuvieran a alguien capacitado y caro, además, probablemente demasiado caro. O sea, fuimos por talento muy, muy senior para atender los proyectos que pensábamos que estaban a punto de arrancar. Y fue una mezcla de varias de las lecciones que les pusimos aquí, entre que realmente lo que te da la oportunidad de crecer tiene que ser el recurring revenue, no un montón de proyectos que te llovieron en un momento particular, y que los corporativos cobran muy lento, pero bueno, pues todo eso se nos vino encima y tuvimos que despedir a la mitad del personal cuando se acabó esa era, y eso fue muy duro. O sea, sí nos enseñó que claro, tú piensas, bueno, a un freelance le das menos prestaciones y es un trabajo, pues no sé, es alguien a quien apapachas menos que cuando lo contratas y le das su seguro y le das sus bonos al final del año y todo, ¿no? Pero tu principal responsabilidad no es con los nuevos desarrolladores, que a ver si los vas a contratar, o los nuevos diseñadores o lo que sea, sino con el equipo que ya está contigo. Y pues hay que servirlos a ellos, que son los que ya te están acompañando. Entonces, tener que haber despedido a tanta gente, yo creo que sí fue un golpe duro, y eso se previene siendo un poquito más prudentes a la hora de contratar, teniendo un mejor pool de freelancers y tomando en cuenta que los proyectos, hasta que no están firmados y están listos para arrancar y ya quedaron, no sé, mejor decirle a un cliente: está perfecto, pero arrancamos en 3 semanas, y ahí encargarte de ir y encontrar los perfiles adecuados del tu pool que ya conoces y todo, ¿no? A contratar a alguien y esperar 3 meses a ver si ya cae el proyecto, porque eso genera un estrés en todos, y vas a acabar despidiendo gente, porque no vas a tronar antes de despedir a alguien, ¿verdad? Pues esa te la vas a tener que comer. Perfecto, ahí lo tienen. Y vamos a cerrar, por ahí nos preguntan cuál es nuestro stack tecnológico, esa puede ser muy puntual. En el frontend utilizamos Next.js, que fundamentalmente es React. En el backend nos late serverless o PostgreSQL. Y deployamos con Vercel o AWS. Eso cuando nos dejan escoger, porque por supuesto muchas veces tenemos que lidiar con código legacy que tienen las empresas. Muchas gracias a toda la gente que se conectó y sobre todo a todos los que se quedaron. Arrancamos siendo 130 y nos quedamos 114. Nunca habíamos tenido como tanta gente. Le agradecemos un montón a la gente de Growth Factory por crear estos espacios que creemos que son bien necesarios y siempre aplaudimos este tipo de iniciativas. Y como bien se los prometimos, a toda la gente que deje en el chat del 1 al 10 qué les pareció el webinar, les van a mandar la grabación de esta sesión, al igual que un checklist de las preguntas que hay que hacerle a un cliente prospecto cuando se trata de un servicio de TI. Así que, pues un poco como en la escuela, dejen su comentario, ya se pueden salir al recreo, pero muchas gracias por esto. Escuchen nuestro podcast y si hay algún desarrollador que quiera por acá acercarse con nosotros, nos pueden buscar en LinkedIn como Artemio Pedraza o Rodrigo Salmerón y les juro que sí contestamos y siempre estamos ahí buscando aportar valor. Muchas gracias.